Unidad Educativa Manuela Cañizares. Obra literaria La Emancipada. Grupo número 7. Integrantes: Guerra Tamara, Proaño Yasmín, Simba Adriana, Villagómez Karina. Unidad Educativa La Emancipada. Miguel Riofrío. Miguel Riofrío Sánchez de Guanajuato fue un político, escritor, abogado, educador y poeta ecuatoriano. Es autor de la primera novela ecuatoriana, La Emancipada, que fue publicada por fascículos a través del diario La Unión en 1863. Miguel Riofrío Sánchez de Guanajuato Miguel Riofrío nació en Loja, vía Malacatos, en el kilómetro 15, en un barrio llamado Tres Lenguas. Sus padres fueron José María Riofrío y Custodia Pedreros. Fue criado por su familia paterna. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en la ciudad de Loja. En 1838 viajó a Quito y se inscribió en el convento de San Fernando, donde fue alumno de Francisco Montalvo. En 1840 inició sus estudios de Derecho en la Universidad Central del Ecuador, donde fue compañero de García Moreno y alumno de Pedro Ceballos, quien le transmitió su amor por el liberalismo, graduándose como abogado en 1844, siendo esa su profesión principal, que la ejerció como empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1851 se incorporó a la Corte Suprema de Justicia. Periodista y literato. El periodista y literato fundó algunos periódicos. La crítica literaria no solo ha exaltado en Riofrío al poeta, sino que le han asignado el puesto que le correspondía como el primer realista literario ecuatoriano de tendencia social, ya que sus novelas, La Emancipada y María, contienen cuadros de un profundo sentido realístico, en el que se reproduce el drama colonial, la vida galante de hermosas dueñas y gentiles hombres y la tragedia de la raza vencida. Su obra más conocida es La Emancipada, escrita en 1846, que se desarrolla en la década de 1840, siendo esta cronológicamente la primera novela ecuatoriana. Su fallecimiento fue en Lima el 11 de octubre de 1881. La Emancipada. Esta novela es la historia de una chica llamada Rosaura, la cual era hogareña y de un carácter entre tímido y modesto. Su padre le tenía prohibido leer y hacer cosas que según él solo eran de hombres, y vivía culpando a su madre por el carácter liberal de Rosaura. Era 1 de enero de 1841 y en la parroquia en la que ella vivía se estaba celebrando la festividad de la circuncisión, pero ella no había ido. Su padre la había dejado en casa. Estaba con un joven que había llegado recientemente de la ciudad de Quito. El joven se llamaba Eduardo y a él le gustaba mucho elogiar a su lugar natal en sus escritos. Ambos jóvenes estaban enamorados, pero Rosaura tenía miedo de que su padre se irritara al saber los planes que tenía Eduardo para el futuro. El padre de Rosaura se llamaba Pedro y era un hombre que tenía complejo de superioridad y no tenía repartos en golpear a alguien que le veía inferior, pero en cambio se sentía inferior a la más mínima expresión de poder de otros. Al día siguiente, un amigo íntimo de Eduardo le escribió una carta contándole que en el baile de la noche anterior había escuchado a don Pedro que había llegado a un acuerdo con el cura de la parroquia, quien la había conseguido para casar a Rosaura a un hombre desconocido llamado don Anselmo de Aguirre, que tenía terrenos en Quilanga. La boda había quedado pactada para el día de los Santos Reyes, aunque el amigo de Rosaura quiso hacer entrar en razón al cura del error que estaba cometiendo. Dijo:
juntamente con don Pedro, que las hijas deben obedecer ciegamente a sus padres. Eduardo escribe en una carta para decirle a Rosaura lo que sucedía, ofreciéndole su ayuda, pues él estaría haciendo guardia al frente de su casa. Llegó el padre de Rosaura y después de una discusión que muy acalorada y de castigar cruelmente a un indígena, ante esto Rosaura acaba aceptando el matrimonio, aunque le pidió a su padre que le deje escribir una última carta a Eduardo. El padre de Rosaura fue quien la escribió y Rosaura la firmó no sin antes decirle que daría una campanada y que se fuera a la ciudad antes del 6. Desde ese momento se iniciaron en casa de don Pedro los preparativos para la boda. El 6 de enero se presentó Rosaura para su boda con una valentía que desconcertaba a los que le habían conocido antes. A la hora que el cura preguntó a Rosaura si aceptaba a don Anselmo por esposo, ella dijo: «Sí, señor, lo recibo por esposo». Y muchas voces de asombro salieron. Como era obvio, don Anselmo también aceptó. Rosaura luego se decidió a salir de la iglesia, pero su padre la detuvo, diciendo que por qué salía, hacia lo que Rosaura le respondió que como ya se había casado, había quedado libre de hacer lo que quisiese con su vida, y que ya no era asunto de su padre. Después de terminar la ceremonia, siendo Rosaura, el cura y el teniente habían mandado a traerlo. Una vez ahí, Rosaura se enfrentó a todos y con pistola en mano se alejó del lugar. Llegó el padre de Rosaura y después de una discusión, el 4 de mayo, en otro pueblo, aparece una mujer en sus fiestas que defiende a un indio y mediante sus destrezas vence a los hombres en agarrar el gallo que colgaba de una soga. Esa mujer era Rosaura. Ahora vivía una vida desordenada, pensando solamente en vengar a los débiles y ayudar a los necesitados. Ella vivía en una casa muy modesta y tan solo tenía 2 criados, pero después de la fiesta, la casa estaba sólida, sin vida, lo que indicaba que algo sucedía. A unos hombres leer las memorias que Rosaura había tenido guardadas en su casa, entre las que se encontraban las cartas que se habían escrito con Eduardo, tanto antes de su boda como después de ella. En las cartas ella le relataba que había huido a un pueblo lejano. Eduardo trataba de hacerle reflexionar sobre sus actos. En las cartas, Rosaura continuamente hablaba de la memoria de su madre y de cómo había influido sobre su vida. Eduardo había decidido irla a visitar para hacerle entrar en razón, pero Rosaura había decidido quitarse la vida, y las últimas palabras de su barrador eran: «He causado muchos daños que no habría conocido sin tus cartas. Es preciso que el escándalo termine juntamente con la vida antes que tú vengas a ennodarme. Adiós, Eduardo». Análisis narrativo. Título: La emancipada. Autor: Miguel Riofrío. La escuela a la que pertenece es el romanticismo, modernismo y clasicismo, ya que tiene un poco de las tres. Forma de expresión. Su forma de expresión está escrita en prosa, su género es épico y su subgénero es relato. Elementos narrativos. Narrador. La obra La Emancipada se encuentra narrada por una segunda persona, la cual se la considera como narrador omnisciente. Tiempo en el que sucede. Tiempo en el que sucede es gramatical, está escrita en pasado y tiene orden cronológico, porque se relata los hechos que pasaron en 1841. Su escenario. Su escenario se desarrolla en la parroquia de Molatos, provincia de Loja, en la calle San Agustín.
Sus personajes principales son Rosaura, Eduardo y Don Pedro. Sus personajes secundarios son Don Anselmo, el cura y sus extras, el teniente político y los criados. El tema. La Emancipada es la primera novela ecuatoriana. Es una novela romántica que destaca las costumbres de la época, protagonizada por Rosaura, una mujer vigorosa, apasionada y trágica, que se rebela contra la sociedad y sus costumbres. Se rebela contra las personas que le obligaron a casarse. Ella desafía todo por su amado Eduardo. Eduardo debía rescatarla y jugarse todo por ella. Más bien escoger en ser fraile y la condena a Rosaura a su suerte. El vocabulario es la emancipada, que significa aquella mujer que se ha liberado, y machismo se cree que es uno mejor que el otro.